Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan por esta transmisión. Soy el pastor Felipe Torres y hoy 9 de abril quiero compartir con ustedes esta conferencia que la he dividido en dos partes. Esta conferencia se titula Clamores desde la Cruz, lo cual vamos a estar hablando acerca de las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo mencionó al estar en la cruz del Calvario hace ya más de 2000 años. Pero antes de entrar a esta conferencia, quiero compartir este canto que se llama Por la Vía Dolorosa, que precisamente habla acerca de lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer hace más de 2000 años por los pecadores. Y a lo mejor algunos ya la conocen, algunos no, y pues espero que sea para bendición de sus vidas. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
Para gloria y honra de nuestro Dios, hermanos, recordando lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, a morir en una cruz por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna por medio de su muerte. Por eso, hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias ahí en su casa, junto con su familia. Abra su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículos 26 al 49, y lo voy a leer yo en esta versión, la palabra de Dios para todos. Dice: cuando los soldados se llevaron a Jesús, agarraron a un tal Simón de la ciudad de Cirene, que venía del campo. Lo obligaron a cargar la cruz y a llevarla detrás de Jesús. Mucha gente seguía a Jesús, incluso algunas mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban por él. Jesús se dio vuelta y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Está llegando la hora terrible en que la gente dirá: afortunadas las mujeres que no pueden tener hijos, que nunca los han tenido ni han amamantado. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros les dirán: cúbranos. Si le hacen esto al árbol vivo, ¿qué no le harán al seco? También llevaron a 2 criminales para que los ejecutaran junto con Jesús. Llegaron al lugar llamado La Calavera, donde los soldados crucificaron a Jesús y también a los criminales. A uno lo pusieron a la derecha de Jesús y al otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados rifaron entre ellos la ropa de Jesús para ver con qué se quedaba cada uno. La gente estaba allí mirando y los líderes se burlaban de él, diciendo: si él es el elegido de Dios, el Cristo, entonces que se salve a sí mismo. Salvó a otros, ¿no? Los soldados vinieron y también se burlaron de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En la parte de arriba de la cruz estaba escrito: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales también empezó a insultarlo: ¿no eres el Cristo? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo: ¿es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Entonces Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía y toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. El sol dejó de brillar y la cortina del templo se rompió en 2. Jesús gritó: Padre, te entrego mi espíritu. Después de decir esto, murió. Cuando el capitán vio lo que había pasado y alabó a Dios diciendo: este hombre sí era inocente. Mucha gente había salido de la ciudad para ver esto. Cuando vieron lo que había pasado, se fueron abrumados de dolor. Los amigos de Jesús también estaban allí, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Todos ellos presenciaban de lejos lo que pasaba. Como dice nuestra declaración de fe, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Padre bendito, en esta hora te alabo y te bendigo y te pido, Señor, que bendigas este mensaje para cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchándolo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea quien toque y prepare los corazones y las mentes para que tu palabra pueda ser recibida y tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que tu palabra haga para lo cual tú la has enviado en esta hora. Usa la vida de tu siervo para honra y gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Clamores desde la cruz, hermanos. Ese es el tema de esta conferencia, de esta primera parte. Y quiero decirles que la muerte de Cristo en el Calvario es sin lugar a dudas el evento más impresionante que se haya jamás presenciado en toda la historia de la raza humana. Dios no solo se despojó de su gloria, dejando su trono y su majestad, sujetándose su ser a un cuerpo humano, sino que también habitó con el hombre y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de la cruz.
La crucifixión era el tormento más penoso y humillante de todos en estos tiempos en que le tocó al Señor Jesús vivir esto. Era tan terrible la muerte por crucifixión que solo se aplicaba a los esclavos y a los extranjeros, nunca a un ciudadano romano. Por eso su muerte, más que heroica, fue extraordinaria. Fue increíble. No hay manera de comprender cómo Dios, siendo tan grande y poderoso, santo y puro, quisiera poner su vida por el hombre que es malo e indigno y que nunca le ha buscado. El justo por los injustos, dice la Biblia. Este acontecimiento estremeció los cielos de tal manera que se oscurecieron e hizo temblar la tierra a tal grado que aún algunos muertos, dice la Biblia, salieron de sus tumbas. Pues por medio de este sacrificio el hombre es liberado de las cadenas del pecado, de la muerte, que dice la Biblia, es sórbida, ha sido devorada, y su aguijón, que es el pecado, ha sido destruido. También Satanás ha sido derrotado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Con la muerte de Cristo se cumple el protoevangelio de Génesis 3:15. Esta te herirá en el calcañar y tú la herirás en la cabeza. Por eso, con la muerte de Jesucristo, es abolida el acta de los decretos que estaba en contra del hombre pecador, que le es entregada como una oportunidad de regresar al lugar que le pertenecía en el huerto del Edén. Por eso desde la cruz el Señor Jesús habla al mundo una vez más, no detrás de un púlpito, no en una plataforma o un estrado, sino pendiente en una cruz, doliente, herido y sangrante. Sus clamores revelan los deseos más profundos de su corazón. Por eso quiero que analicemos estos clamores o frases que el Señor Jesucristo dijo por medio de la cruz. Y hoy vamos a ver solamente 4. El primer clamor de ellos es el clamor por perdón, cuando el Señor Jesús dijo ahí en Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo puedo perdonarlo si no confío en él?, decía una mujer que le había engañado a su esposo por tercera vez. Este primer clamor fue para pedir perdón por sus enemigos, por aquellos que lo estaban crucificando, y entre ellos estábamos tú y yo, querido hermano, querido amigo. Cristo oró, no después de que sus heridas fueron sanadas, sino mientras estaban abiertas. Las palabras de perdón brotaron de sus labios cuando los clavos estaban penetrando su cuerpo, cuando el dolor estaba en la etapa más aguda, cuando la angustia era más profunda. El dolor era inconmensurable, o sea, era inmenso. Por eso estaba bebiendo la copa de ira de su propio Padre, la cual debíamos haber bebido tú y yo. Tú y yo merecíamos beber esa copa que contenía la ira del Padre. Pero pregunto, ¿podemos decir nosotros, Padre, cuando estamos siendo crucificados? Analicemos en esta pregunta. Los latigazos, las bofetadas, la corona de espinas, los clavos, la lanza, hirieron el cuerpo de Jesús. Los insultos, las expresiones de desprecio y mofa, las burlas y el sarcasmo herían y desgarraban su corazón, traspasaban, enclavaban y destrozaban su misma alma. Pero él tenía una palabra de perdón para sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta oración, tú y yo estábamos también incluidos. Él es quien intercede por nosotros, como dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora la pregunta es, ¿fue respondida su oración? Claro que sí, porque Jesucristo siempre hizo la voluntad del Padre. Esto no quiere decir que los que lo crucificaron fueron perdonados. Muchos murieron en sus pecados por no creer en el Hijo de Dios. Pero la oración fue para aquellos que habrían de arrepentirse y creer. Jesús oró para que su propia muerte fuera efectiva sobre todos aquellos para quien estaba destinada, los que creerían en él. Por eso el centurión y algunos soldados fueron perdonados. Oró por los que iban a ser salvos. Como dice Erwin Lutzer, una oración directamente para aquellas personas a quienes Dios salvaría. No hay ninguna evidencia en las Escrituras de que Jesús haya orado por todo el mundo. No hay pecado imperdonable para quienes acuden
a Cristo en busca de perdón. Pero para los que lo rechazan, todos los pecados les son imperdonables. Él nos perdona por su pura misericordia, no porque sea su obligación hacerlo, no porque tú y yo lo merezcamos, porque tú y yo merecíamos el infierno. El objetivo del perdón siempre es la reconciliación, igual en nosotros. El segundo clamor es el clamor de seguridad. Ahí en Lucas 23, 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Para todos es difícil hablar con alguien que se está muriendo. Jesús no solo murió entre los criminales, sino que, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 12, fue contado entre los transgresores como uno de ellos. En su nacimiento, Jesús estuvo rodeado por bestias y ahora en su muerte está rodeado por criminales. Estos dos ladrones, déjame decirte que representan a toda la humanidad. Todas las razas, naciones y culturas están divididas por la cruz. Todo depende de lo que hagamos con Cristo Jesús. Los que rechazan a Cristo y los que lo reconocen y lo reciben como su Señor y Salvador, ¿sí?, solamente para ellos. Allí en la cruz, aquel hombre bienaventurado tuvo un cambio en su corazón. Es posible que este ladrón nunca hubiera visto a Jesús hasta ese momento que estaba en la cruz. Pero ¿qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión? Si en la cruz morían los peores criminales y al ver a Jesús desfigurado por los golpes y latigazos, ¿quién iba a imaginarse que él sería el Hijo de Dios? ¿Qué le hizo pensar a este ladrón que Jesús podía salvarlo? Déjame decirte que cuando necesitamos ayuda de alguien, no vamos con aquel que está en la misma condición que nosotros o peor. Jesús estaba destrozado, su cuerpo estaba molido y sin embargo el ladrón creyó. Él creyó sin ver la resurrección y la ascensión de Jesús. Él no vio caminar a Jesús sobre las aguas, no lo vio alimentar a las multitudes, convertir el agua en vino, pero aún así este ladrón creyó que Jesús, aquel hombre crucificado, que estaba siendo crucificado, sufriente y sangrando, podría salvarlo. Aquí vemos la misericordia de Dios y al Espíritu Santo que está guiando el corazón de aquel hombre malvado. Su fe la puso en obra cuando reprendió a su compañero malhechor al decirle: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? No hizo caso de las burlas de la muchedumbre que gritaba: si eres rey, bájate de la cruz. Él no creyó en secreto como muchos lo hacen el día de hoy. Este ladrón creyó en Jesús, en aquel que estaba siendo crucificado a su lado. Como dice Charles Spurgeon, aquel hombre fue la última compañía que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra y su primer compañía en las puertas del paraíso. Si se dan cuenta, no fue al purgatorio antes de llegar al cielo. No fue bautizado, ¿sí? No recibió los santos óleos, ¿sí?, sino simplemente él creyó por fe en Jesucristo. Por eso damos por hecho que él escuchó la oración de Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración penetró la conciencia de este ladrón y se dio cuenta de la miseria y la ceguera de su propio corazón. Se dio cuenta que también necesitaba del perdón de Dios, así como tú y yo lo necesitamos. Por otro lado, este ladrón escuchaba a la multitud que decía: salvó a otros, ¿a sí mismo no se puede salvar? A medida que la multitud gritaba, mencionando los hechos y los milagros de Jesús, el ladrón reflexionaba y se dio cuenta que podía estar justo a la presencia de su Salvador. Aparte, lo que Pilatos había escrito arriba de la cruz de Cristo: este es el rey de los judíos. Todo esto hizo que aquel ladrón clamara diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús hizo que naciera fe en el corazón de aquel hombre. Los dos ladrones oraron, pero solo uno fue salvado. El otro ladrón dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El problema de este otro ladrón era que solo estaba preocupado por la vida y no por su futuro, no por su alma. No estaba arrepentido de sus pecados como el otro ladrón. Solo estaba desesperado por sufrir las consecuencias de sus actos.
Por eso en la palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es el problema de hoy, con muchos que se dicen ser cristianos, que un día hicieron una oración, y creen que por eso ya son salvos, pero siguen siendo los mismos. No todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Aquel ladrón no fue salvo en su última oportunidad, hablando del ladrón que sí fue salvo, como muchos piensan, sino en su primera oportunidad. Este ladrón nunca había escuchado de Jesús. Es la primera vez que está escuchando de él y por eso creyó. Y esta fue la primera oportunidad que el ladrón tuvo. No es la magnitud de nuestro pecado lo que determina nuestro destino, sino nuestra voluntad de creer. Es más grande la gracia de Dios que nuestro propio pecado en el pasado. Nuestra voluntad de creer, tiene que ver con el arrepentimiento. El tercer clamor fue el clamor de compasión. Ahí en Juan 19, 26, 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Esta fue el tercer clamor, la tercera frase que Jesús mencionó en la cruz. Dice el comentarista William Barclay que fue algo conmovedor el hecho de que, estando Jesús en la agonía de la cruz, pensó en la soledad de María. Jesús fue un hijo fiel hasta la muerte. Lo más seguro es que José ya había muerto para ese entonces y María estaba sola. Los judíos vestían en aquel tiempo 5 piezas de ropa. Cuando los soldados dividieron las 4 partes de vestiduras de Jesús, no significa que rasgaron su ropa y la dividieron en 4 partes, sino que tenían que decidir quién se llevaría la túnica sin costuras. Con frecuencia era la madre la que le daba esa túnica a su hijo. Como dice el escritor cristiano Charles Swindoll, que al parecer hubo una conexión entre lo que los soldados estaban haciendo y las palabras de Jesús. Estaban echando suertes, dice la Biblia, por su túnica para ver quién se quedaría con ella. Sus otras ropas exteriores eran insignificantes para ellos, pero cuando tocaron su túnica, tocaron algo muy cercano al corazón de Jesús. Porque la túnica era la túnica que su madre le había hecho. Y fue en ese momento en que Jesús voltea a ver a María y le dice, María, mujer, he ahí tu hijo. Inmediatamente volteó a mirar a Juan y le dijo, he ahí tu madre. Juan tenía ahora la misión de cuidar a María como si fuera su propia madre. Jesús se preocupó aún por María, para que ella no estuviera sola. Así que por eso le dice, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. El cuarto clamor es el clamor de angustia. Ahí en Mateo 27, 46, dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora 9 equivalía a las 3 de la tarde. Jesús había sido crucificado a la hora 3, o sea, a las 9 de la mañana. Y cuando Cristo pronunció estas palabras, ya tenía 6 horas crucificado, 6 horas de intenso dolor, 6 horas de indescriptible sufrimiento, 6 horas donde el verdadero Dios estaba como verdadero hombre sufriendo. Pero, ¿por qué se puso de noche al mediodía? La oscuridad, déjenme decirles, que siempre está asociada con el juicio de Dios por el pecado del hombre. Tal como aborreceríamos el cuchillo que fue usado para matar a un niño, de la misma manera deberíamos detestar el pecado que le causó la muerte a Jesús. Nuestro pecado, el tuyo y el mío. Ahora pensemos en esto. Legalmente Cristo fue culpable de asesinato, de abuso sexual, de alcoholismo, de adulterio, de homosexualidad, de avaricia, de pecados y de todos los delitos y pecados que el hombre es capaz de cometer. Sin duda, de todas las frases que Jesucristo pronunció en la cruz, esta es la más profunda y misteriosa. Jesús las pronuncia en arameo, que era la lengua que en los días de Cristo todo niño judío hablaba, ya que todo niño, además de hablar el hebreo, el latín y el griego y el arameo, ¿sí? El arameo fue la lengua maternal que Jesús aprendió de niño. Ahora, cuando él pregunta, ¿por qué me has abandonado?
Ahora Jesús se está dirigiendo a su Padre como Dios. Este cambio significa la ruptura de la comunión entre el Padre y el Hijo en ese momento. Jesús nunca había tenido un desprendimiento en la comunicación con su Padre, en la comunión con su Padre. No debemos pensar que el Padre y el Hijo se separaron en su ser o esencia, porque Jesús es la misma esencia del Padre. Cuando el Padre abandonó al Hijo, la Trinidad no se dividió en dos. Fue una ruptura de la comunión, no de la unidad esencial del Padre y el Hijo. Por eso, si Dios va a bendecirnos, debe darse la espalda a sí mismo. Juan Calvino, el gran reformador, tenía razón cuando dijo que el alma de Cristo también tuvo que soportar todo el rigor del juicio de Dios. Si Cristo solo hubiera sufrido una muerte corporal, esa muerte no hubiera tenido efecto, solamente hubiera sido redentor de cuerpos, pero Él tuvo que sentir dolor en su alma por el abandono de su propio Padre. Jesús sufrió como hombre y como Dios, porque Él tenía las dos naturalezas, totalmente Dios y totalmente hombre. Alguien dijo que un Dios que no puede sufrir es un Dios que no puede amar. Pero Dios sintió el dolor de su Hijo amado. Martín Lutero, otro de los grandes reformadores, exclamó al respecto de este misterio diciendo, Dios abandonando a Dios. Ningún hombre puede entender eso. Otro de los teólogos de la liberación, Jürgen Moltmann, expresa también Dios clamando a Dios. Pero cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, se escuchó la voz que le dijo, detente. Pero aquí no hubo respuesta con Jesús, solo hubo un silencio de terror. La santidad del Padre exigía que abandonara al Hijo. Lo peor que le puede pasar al hombre es la separación y el abandono de Dios. Por eso Jesús exclamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió abandonado por el Padre, pero no porque el Padre le estuviera dando la espalda al Hijo, sino por el pecado que iba cargando de todos nosotros. Porque Dios, que es santo, 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 no puede ver el pecado de frente. Pero Jesús, como humano, con su ser, en su naturaleza humana, Él estaba cargando todo nuestro pecado. Pero también como Dios, Él estaba muriendo, estaba sufriendo la muerte por los pecadores. Él soportó los golpes y permaneció fuerte ante los juicios de burla que le hacían. Él observó en silencio todos los que lo amaron los que lo amaban corrieron lejos. Él no se quejó cuando los insultos fueron lanzados contra él, ni gritó cuando los clavos perforaron sus manos. Pero cuando Dios volteó su cabeza, eso era lo más aterrador de lo que él podía soportar. Dios mío, el grito sale de los labios partidos e hinchados de Jesús. El corazón santo de Jesús está roto. No hay nada más terrible para aquel que ha experimentado la presencia de Dios, como que este se aparte de él. Como David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cristo experimentó en carne propia la soledad más intensa, el olvido más cruel y el abandono más extremo. Él sabe lo que los hombres sin Dios sienten. Él sabe lo que siente el hombre de Dios. Siente cuando es pasado por el desierto de la soledad. ¿Por qué no tenemos, dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado? Jesús sufrió como cualquier ser humano. Él padeció hambre, sed, tuvo sueños, se cansaba, con excepción del pecado. Él jamás pecó, porque Él era el Hijo de Dios. Él tenía una naturaleza humana y divina, no una naturaleza pecaminosa como la de nosotros. Por eso dice el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso yo quiero invitarte en esta hora que meditemos en estas cuatro clamores, estas 4 frases
que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario y que meditemos. Quiero invitarles a que oremos y pues también orar por aquellos que están enfermos. Padre bendito, en esta hora te doy gracias, Señor, por permitirme compartir estas 4 frases o estos 4 clamores, Señor, que tu Hijo Jesucristo pronunció cuando estaba en la cruz del Calvario. Señor, gracias, Padre, por tu bendito Hijo Jesucristo, quien murió en esa cruz por nuestros pecados, para darnos vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu gracia, por tu fidelidad. Te pido por todos aquellos que están viendo este mensaje, Señor, que tú seas quien toque los corazones, que tu palabra penetre en lo más profundo de sus vidas, Señor. Y Padre, en este tiempo en el que estamos viviendo, lo menos que podemos hacer es rendirnos a ti, es doblar nuestra rodilla delante de ti, Señor, clamando a ti desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te pido que bendigas a nuestros hermanos que están enfermos, nuestra hermana María Elena por su recuperación, nuestra hermana Simona que está padeciendo también enfermedad, por cada uno de nuestros hermanos de la tercera edad que están pasando alguna enfermedad, que tú les fortalezcas, Señor, por todas las personas que están infectadas con el COVID-19, Señor. Ten misericordia. Obra en sus cuerpos, Señor. Bendice a los médicos, a las enfermeras, enfermeros, camilleros, todos los que trabajan en los hospitales. Guárdales, Señor, de este virus, Padre. Y a nosotros también, ayúdanos a ser prudentes, a quedarnos en nuestra casa, a amar, a cumplir el mandamiento de amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos, Padre, de cuidarnos a nosotros y cuidar a otros de no ser contaminados, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a tu iglesia, Jesucristo es el Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, por último, quiero entonar este otro canto, hermanos, que también ya es un canto muy conocido. Entónenlo ahí en su casa, junto conmigo, hermanos. Tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir y de la muerte hasta el trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir y de la muerte hasta el trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir y de la muerte hasta el trono, tu nombre levantaré. Cántele al Señor con todo su corazón, alábele por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por usted.
tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir y de la muerte hasta el trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir y de la muerte hasta el trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor me los bendiga, que tengan una bonita tarde y mañana, primeramente Dios, continuamos con esta segunda parte titulado Clamores desde la cruz. Bendiciones.